Saludos cordiales de la profesora Eira López, encargada en este momento de la asignatura Seminario de Investigación 1. Decidí hacer este audio a manera de reforzar el video anterior que salió con ciertos problemas en la parte de sonido. En este caso, pues voy a conversar sobre el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Es la manera en que la idea se desarrolla y se transforma en planteamiento. Es decir, que les había dicho en el video anterior que tengo una idea de investigación. Esta idea de investigación me lleva hacia un tema y ese tema se convierte en mi objeto de estudio. En este caso, debo tener presente que si mi idea o mi tema de investigación, lo que tengo en la mente, permite la solución o permite o se habla o afianza lo que es el problema que tengo a investigar. En este caso, por ejemplo, si yo estudio la motivación para la atención de problemas de conductas, entonces, ¿el problema cuál va a ser? Las conductas. ¿Y cuál es la solución? La motivación. En este caso, pues escogí un tema, pero mi tema va más hacia la solución. Entonces tengo que ver esa solución, para qué contexto lo voy a utilizar, que sería el problema. En este caso, el objeto de estudio, que es el problema de investigación, pues es la falta de motivación que tengo. Ahora bien, yo siempre aconsejo que antes de realizar el planteamiento del problema es importante tener claro eso, qué es lo que tengo, la solución o tengo el problema, porque debo orientarme siempre a buscar, si tengo la solución, buscar cuál es el problema, y si tengo el problema, buscar cuál va a ser la posible solución. En este caso se hablarían de dos variables. Para maestría y especialización, pues se recomienda esas dos variables. Sin embargo, para tesis doctoral ya se recomienda utilizar más de dos variables, pueden ser 3 variables, incluso llegar a estudiar 4 variables, pero el trabajo pues se hace más complejo en la virtud que debo abordar las 3 variables y las debo relacionar entre ellas mismas. Ahora bien, en segunda sugerencia, yo aconsejo siempre trabajar con una matriz de problemas. Esta matriz de problemas muchas veces la conocemos como la matriz FODA, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La podemos conocer como árbol de los problemas, en la cual el tronco es el tema de investigación, el problema de investigación, las raíces son las causas y las ramas del árbol serían las consecuencias. Igual como la espina de pescado, en la cual la columna sería el problema, las espinas inferiores serían las causas y las superiores las consecuencias. Luego que tengo esta matriz de información, paso a definir siempre mis variables. Debo tener claro que, por ejemplo, si voy a estudiar, por ejemplo, la escuela de padres hacia el apoyo escolar. Entonces, mis dos variables serían escuela de padres y apoyo escolar. Ya debo tener definido qué es la escuela de padres y debo tener definido qué es el apoyo familiar. Y debo haber leído sobre ellos, sobre estos dos aspectos, para poder ir en el planteamiento de alguna manera correlacionarlo. En este caso, la pregunta que siempre me hacen es ¿cómo voy a desarrollar este planteamiento del problema? Yo siempre aconsejo hacerlo de la siguiente forma. No quiere decir con esto que es una receta mágica o nada que se plantee, porque recordemos que el investigador es libre y para poder desarrollar su estudio. Sin embargo, hay unos elementos que siempre, o por lo generalmente, los que hemos estado como jurado, pues tratamos de buscar y de que queden claros en el planteamiento del problema. En este caso, yo aconsejo al primer párrafo abordarlo sobre la especialidad. Si estoy haciendo una maestría en gerencia, pues mi primer párrafo tendría que ser de gerencia. Si estoy haciendo una maestría en innovación, sería de innovación. En este caso es de orientación, pues debo ejercer un párrafo sobre la orientación. Por ejemplo, yo pudiese empezar con que la orientación educativa en los últimos años ha tenido mucho auge a nivel que es un área de prevención. Si voy a abordar, por ejemplo, un tema de convivencia, o yo puedo plantear que la orientación educativa se vale de varios ámbitos, entre esos, pues tenemos la orientación familiar. Si voy a plantear un tema, por ejemplo, de escuela de padres o de formación de los padres.
Hay muchos autores que nos hablan de lo macro y lo micro. ¿A qué refiere esto? Por ejemplo, siguiendo con el tema de escuela de padres, yo me iría a lo macro después que he introducido el tema de orientación, me iría, por ejemplo, la UNESCO insta a los sistemas educativos a incorporar a la familia, siendo la familia un ente fundamental dentro de la sociedad. Entonces, cito algo referido a lo que diga la UNESCO. Luego de ese párrafo, ya tengo el párrafo de la especialidad, el párrafo macro, que sería la UNESCO, me voy al sistema educativo. El sistema educativo en Venezuela, a nivel de educación media, trabaja con sistemas de orientación. En el nivel primaria lo asume, y coloco una cita referido a eso. O si es sobre el problema familiar, pues anexo el Ministerio de Educación, emana a los docentes o invita a los docentes desde su ley orgánica de educación a incorporar a la familia en el proceso escolar. Entonces me estoy yendo de lo macro a lo micro. Después me voy hacia el problema más contextualizado. Por ejemplo, en el estado Mérida se observa que existe poco apoyo familiar, en virtud que tal. Entonces yo ahí puedo valerme de una cita, siendo importante este apoyo familiar porque es necesaria la participación de la familia, y comienzo a hablar de una cita que me permita a la vez definir la variable. Por ejemplo, estoy hablando de escuela de padres. Ya hablé que la UNESCO la emite, ya envié que el Ministerio de Educación también la emana. Después estoy diciendo de que la orientación educativa trabaja con varias estrategias que le permite ese apoyo familiar, entre eso la formación de los padres, entre eso el encuentro de los padres, entre eso la escuela de padres, entendida como la ve, por ejemplo, la Asociación Venezolana de Colegio Católico. Entonces la defino, que es para ello la escuela de padres, y continúo hablando de la importancia de la integración de la familia. Después anexo otra variable que dice, sin embargo, es importante la familia hacia el apoyo escolar, entendido el apoyo escolar o definido el apoyo escolar como. Entonces planteo otro autor que me dice cómo es ese apoyo familiar o qué quiero decir con el apoyo familiar. El apoyo familiar involucra no solamente el estar pendiente de sus hijos, sino también en hacer un enlace con la escuela, y bueno, ahí me voy con otro autor. Luego de estos párrafos, ya tengo el de la especialidad, ya tengo el macro, la UNESCO, ya tengo el del Ministerio de Educación, ya tengo la importancia de la familia, ya definí qué es la escuela de padres, ya lo que hice también la definición de apoyo escolar. Entonces yo puedo colocar, observamos que es necesario para que haya un apoyo familiar, la integración de los padres, y entonces ahí comienzo a contextualizar el problema. Situación que no ocurre, por ejemplo, en la unidad educativa X, ubicada en la parroquia El Sagrario, el municipio Libertador del estado Mérida, en la cual se observa que existe, y entonces me valgo de qué, me valgo de la matriz del problema que tengo. Entonces voy sacando la causa. La primera, claro, no voy a colocar primera causa, sino coloco esto se debe a diferentes causas, entre ellas cabe mencionar, entonces comienzo la primera. La primera, los padres no dedican tiempo a sus hijos, pues se la pasan trabajando durante todo el día. Generalmente los atienden en la noche. Después puedo colocar con un conectivo. De igual manera, se observa y coloco la otra causa. Asimismo, se observa, entonces voy colocando cada una de las causas. Particularmente aconsejo que tiene que haber mínimo 4 causas. Después en otro párrafo voy colocando todo esto genera como consecuencia lo siguiente. Se voy sacando todas las consecuencias también igualito como hice con las causas. Entonces tengo las causas, tengo las consecuencias, es decir, que tengo contextualizado el problema. Hay autores que hablan de diagnóstico y pronóstico. En este caso el diagnóstico es lo que se arroja, ¿verdad? Las causas y consecuencias. Y el diagnóstico es que yo podría colocar un párrafo que diga de no encontrarse una solución oportuna a la situación que se está presentando en la institución objeto de estudio, o traería mayores inconvenientes, pues no se daría el proceso educativo como debería darse. Entonces yo puedo ir ahí como para más o menos rellenar o para terminar esa parte de la contextualización. Esto es lo que me permite
realizar las siguientes interrogantes. Entonces, cuando comienzo a hablar de la formulación del problema, que es la segunda parte del planteamiento del problema. Que recuerda que el planteamiento del problema está estructurado en dos partes. Primero, el plantear el problema y el segundo, el formularlo. El formularlo es hacer las interrogantes. Es decir, las interrogantes, o sea, la esencia del problema. Será necesario, por ejemplo, y estas interrogantes, para hacerlas, tengo que tener una serie de elementos o características. Por ejemplo, no pueden ser las preguntas cerradas, no puede responderme a un sí o un no. Si yo estudio, por ejemplo, seguimos con el mismo tema, la escuela de padres, hacia el apoyo escolar, yo tendría que preguntar, por ejemplo, qué estrategias brindan los docentes para incorporar a los padres hacia la institución, porque ya lo dije arriba que era uno de los problemas. Entonces, o qué orientaciones, para ligarlo más con la orientación educativa, qué orientaciones brindan los docentes hacia los padres, hacia la integración escolar. Entonces la pregunta podría ser, ¿cuáles estrategias emplean los docentes para incorporar a los padres? Yo no puedo preguntar, por ejemplo, ¿es necesario incorporar? No, se supone que sí es necesario porque eso es lo del estudio, no puede responder así ya no. Otra cuestión que debe estar en correspondencia con los objetivos específicos, porque esto, responder los objetivos implica pues responder el estudio de investigación. Entonces, si yo estoy hablando sobre rendimiento escolar, tengo que buscar algún objetivo que me diga que sí no existe un alto rendimiento escolar. Entonces yo podría decir qué factores estarán incidiendo en el rendimiento escolar de los estudiantes de la escuela X, porque eso me va a llevar directamente a plantear el objetivo que diga, por ejemplo, indagar sobre los factores que influyen en el rendimiento escolar. En este caso, pues yo siempre aconsejo ir en hilación. No importa que no quede formulado bien el problema, porque cuando yo me plantee los objetivos y los tenga claros, lo que hago es copiarlo, pasarlo hacia el planteamiento del problema y formularlo como pregunta. No se puede tampoco generalizar en la reformulación del problema, sino tiene que ser algo muy específico. No puedo decir, ¿será que existe un problema de motivación en todas las escuelas a nivel nacional? No, porque sería un estudio muy amplio para realizarlo. Incluso en todo el estado Mérida sería muy amplio. Tengo que contextualizar en la institución objeto de estudio. Ok, en resumen, retomando todo, pues eso más o menos una estructura del planteamiento del problema sería lo siguiente. Sería un párrafo de la especialidad de la maestría, en este caso de orientación. Un segundo párrafo sería a nivel macro. El tercer párrafo sería a nivel de sistema educativo medio. Después un párrafo que me permita definir una variable. Otro párrafo que me permita definir la otra variable. Serían 5 párrafos. El sexto párrafo sería cómo integrar esos dos variables. El séptimo voy a contextualizar. El octavo voy a decir todas las causas, perdón, eso se dice en el mismo séptimo cuando estoy contextualizando todas las causas, el octavo todas las consecuencias y el noveno sería lo del pronóstico y ya lo último sería ya las interrogantes. Entonces observamos que un planteamiento de problema podría tener 10 párrafos, es decir, como 3 hojas y media. No puedo abordar de que un planteamiento sea tan largo que tenga... yo he leído planteamientos con 5 hojas y lo que hace es puro argumentar citas largas y al final no se entiende y ni se contextualiza cuál es el problema, ni se entiende cuál es el problema y no se explica claramente, no se desarrolla qué es lo que quiere el sujeto investigador plantear hacia el objeto que está investigando. Entonces se puede decir que el problema indica pues esa necesidad o simplemente lo que se desea conocer, que es importante pues atender al tema que se desarrolle, que queden claras las variables, que se pueda contextualizar. En línea general sería todo eso lo que es el planteamiento del problema. Bueno, muchas gracias por su atención y espero haberles aclarado las dudas sobre el mismo.